Y Recuerda, después de Úrsula, bueno, allá ahí te digo. Va. sí, sí, sí. Este, y a ver, déjenme empezar lo de Facebook. Mm, mm. Ya se está preparando. Ujú. Y listo, Blanca, ya está. Va. Hola, buenos días, comunidad de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidas, bienvenidos estudiantes, profesores, investigadores que nos interesan los temas de evaluación de instituciones, de políticas públicas. Esperemos que estén con su café y que nos acompañen. Por favor, ayúdenos a difundir a través de la página de Facebook del Centro de Estudios en la Administración Pública, conocido como CEAP. Ayúdenos a difundir nuestros eventos. Este es el último día y este es nuestro penúltimo evento que tenemos. Estamos desde el jueves. Hemos tenido 8 eventos muy interesantes. Por favor, síganos. Y en esta ocasión me da mucho gusto compartir mesa con mis colegas. Queremos hablar de un tema polémico y es un conversatorio y una crítica también a este proceso que se está dando en la administración pública. El tema de nuestro debate, de nuestra sesión, se titula Logros y excesos del Coneval y la transferencia de funciones. Voy a comenzar dando una breve semblanza de nuestros colegas, de nuestras colegas, y luego hago una pequeña introducción del tema para que quienes no conozcan, bueno, entiendan por qué es tan importante que estemos hablando ahorita de este proceso. En primer lugar, está la doctora Úrsula Albo. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y su especialidad es dentro del área de comunicación y política. Ha impartido clases en el nivel superior en distintas universidades públicas y privadas desde el 2008. También trabaja como consultora independiente para distintos niveles de gobierno, realizando análisis de datos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de crear planes de gobierno y políticas públicas. Asimismo, también lleva a cabo, perdón, análisis y creación de discursos para estos sectores. Actualmente ella está participando en diversos programas de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica, el PAPIT, en la UNAM, sobre obesidad, etiqueta de alimentos, políticas públicas y medios de comunicación. Bienvenida, Úrsula. En segundo término, también nos acompaña el doctor Jason Camacho, que aparte de ser secretario de técnico de investigación del CEAP y a quien le agradecemos mucho, haya sido el anfitrión junto con el maestro, perdón, Daniel Ortega, coordinador del CEAP, que nos abrieron las puertas para organizar estos eventos. Pero bueno, el doctor Camacho es en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública por la UNAM. Ha trabajado como asistente de investigación en el Colegio de México y como pasante en el CLIR-LAC, los que saben que son como el anfitrión de todos estos eventos de evaluación. Y bueno, él trabajó en esos, colaboró en el CLIR-LAC, el Centro para Aprendizaje en Evaluación y Resultados, cuando su sede era en el CIDE, aquí en México, colaborando en temas de análisis y evaluación de políticas públicas. También ha sido dictaminador especialista en proyectos de presupuesto participativo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como evaluador a través de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra facultad, perdón, y como secretario técnico en el INAP, en la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental,
del INAP. Actualmente, como ya les comentaba, es secretario técnico de investigación en el CEAP y lo más importante también es que es profesor de nuestra facultad, también de la Universidad Iberoamericana en el campus Santa Fe y colabora en el proyecto de investigación PAPIT, Captura Competitividad, perdón, las contrataciones públicas como instrumentos políticos y económicos. Y bueno, bienvenido, doctor Camacho. En tercer lugar, está también, y nos honra mucho, el maestro Antonio de Haro, quien le doy la bienvenida. Él es profesor también de nuestra facultad, docente de la especialidad en evaluación integral de programas y políticas de desarrollo social en el Instituto Nacional de Salud Pública y de la especialidad en diseño y evaluación de proyectos en la UMA. Es director general de la empresa Politeya, consultores en evaluación. Desde 2003 ha coordinado y participado en más de 40 evaluaciones en programas estatales y federales. Fue coordinador académico de la Conferencia Internacional de Evaluación organizada por ACEVAL, que es una organización que promueve el uso de la evaluación, y la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán. También ha participado en la red de instancias de monitoreo y evaluación y otros programas. Bienvenido, maestro Antonio de Haro, gracias por estar aquí. Y por último, yo que soy profesora, también en esta facultad, me gustan los temas, me gusta investigar y es a lo que me he dedicado, sobre todo investigar sobre los temas de monitoreo y evaluación de instituciones y sobre todo instituciones y políticas públicas. Les doy la bienvenida. Yo voy a ser la moderadora y les doy una breve introducción, nada más de unos minutitos, platicar la dinámica. Vamos a participar en ese orden. Primero la doctora Úrsula Albo va a dar sus comentarios, después el doctor Jasón Camacho, después el maestro Antonio de Haro y finalmente yo. Primero vamos a hablar sobre el proceso del Coneval, lo que vemos nosotros de logros, excesos, el desempeño del Coneval durante estos años, lo que percibimos. Después hacemos una pausa para entrar ahora en la parte del proceso de transferencia de funciones, los logros, los retos que percibimos al hacer esta transición. Y solamente una breve introducción para quien no conozca. Finalmente, el Coneval ha tenido un rol muy importante en la evaluación. La evaluación había estado rezagada, viéndola dentro del ciclo de política pública, había estado rezagada por muchos años y yo creo que el Coneval ha tenido una fuerte influencia junto con también con la Secretaría de Hacienda, a promover otra vez a poner un lugar muy importante la evaluación. Fue creada en el 2005, aunque recibe recursos apenas hasta el siguiente año. En el 2006 es cuando se identifica cómo fue creada como entidad descentralizada, y eso es muy importante, que será por todo el proceso que está pasando actualmente. Está sectorizada a la Secretaría de Bienestar. Intentó ser un órgano constitucional autónomo. De hecho, se reformó la Constitución en el artículo 26, en el apartado C. Se incluyó la creación o la transición del Coneval como entidad descentralizada a autónoma. Sin embargo, nunca logró esa autonomía y hasta la fecha sigue operando como entidad descentralizada. Ahorita está en un proceso de extinción y de transición de funciones hacia el INEGI. Entonces, con esta breve introducción, obviamente sé que me van a faltar muchas cosas, pero mis colegas también ayudarán a abordar el tema, por lo que le doy la bienvenida a la doctora Úrsula. Muchas gracias. Muchísimas Empezamos. gracias. Muchas gracias, doctora Blanca. Quiero agradecer al CEAP también por esta invitación y, bueno, a ustedes, organizadores, por esta iniciativa. A mí me gustaría un poquito aportar a lo que dijo la doctora Blanca con las funciones sustantivas del Coneval. Estas eran normar y evaluar la política nacional de desarrollo social, políticas públicas, programas y acciones de las dependencias públicas. También la segunda función por la que nace el Coneval era establecer lineamientos y críticas para la definición y criterios, perdón, para la definición, identificación y medición de la pobreza. Esa es una de las grandes aportaciones que hace Coneval. Sobre todo, hay que tomar en cuenta que es la institución que ahora sí que institucionaliza la medición de la pobreza.
Y eso se difunde en todo el mundo, ¿no? Con esta bandera nace el Coneval. Pero me gustaría ir un poquito a la historia, que ya lo mencionaba la doctora Blanca, que justamente se da en un momento de transición, en un contexto de transición. Cambiamos del PRI al PAN. Entonces, esta evaluación de programas sociales en un contexto neoliberal hacía mucho sentido, ¿no? Y también con esto se buscaba, con la creación del Coneval en 2005, en 2004 sale la Ley General de Desarrollo Social. Justamente a partir de esto se busca evidenciar los cambios del gobierno del presidente Fox, ¿no? En ese entonces. ¿Para qué? Pues para legitimar al entonces presidente. En este momento, pues se necesitaba demostrar eso. Y es paradójico cómo a partir del mismo motivo por el que nace, muere. ¿Qué sucede? Que justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una política de austeridad, ¿no? Con la muerte al neoliberalismo, pues ¿qué decide para demostrar los cambios en esta transición, ¿no? Decide, pues, desaparecer los organismos autónomos. Y entonces es parte de esta legitimidad de los nuevos actores políticos que llegan al poder. Y eso me parece bastante interesante. Parte de los excesos, yo podría decir que es el uso de la información del Coneval para golpear, y volvemos también, para legitimar las acciones de determinados actores políticos mediáticamente. Si bien el uso de esta información es parte, ¿no?, del ejercicio del derecho, ¿no?, que era algo que justamente se le aplaudía al Coneval, ¿no? Esta transparencia, ¿no? Esta cuestión de aperturar indicadores y mediciones de la pobreza, pero también cierto tipo de prensa descontextualizaba muchos de estos resultados para golpear o para legitimar al gobierno en turno, ¿no? Por otra parte, tenemos que también estas, más que excesos, yo lo pondría como limitaciones y críticas que se le hizo al Coneval, fueron que muchas veces sus recomendaciones no eran tomadas por los actores de gobierno, ¿no? Los actores políticos, ya fuera por afinidad política, desgraciadamente, o por apatía, ¿no? Entonces, Coneval podía proponer, hacer recomendaciones, y muchas veces estos actores políticos pues tenían recelo, sobre todo porque con esa idea de tú no conoces mi territorio, ¿cómo me vas a venir a decir qué hacer? ¿No? Además de las cuestiones y los intereses políticos que ahí había. También otro de las limitaciones o de las críticas que tuvo Coneval fue que servía para elevar indicadores, digamos, de una manera de espectacularización, ¿no? De la mediatización política. Es decir, solamente los indicadores que medía el Coneval eran trabajados en políticas públicas o en programas sociales, pero no se elevaba realmente la calidad de vida de las personas. Solamente era a partir de lo mediático. Entonces salía el actor político con la fotografía, mejorando la vivienda de algún tipo de población, y al final realmente no se mejoraba la calidad de vida y el bienestar de las personas. Y bueno, también se le criticaba al Coneval que solamente medía pobreza, pero no desarrollo o bienestar, como son cuestiones de innovación, ¿no? Innovación en una sociedad. Por lo tanto, pues, y cuestiones de bienestar, que el bienestar es un concepto más amplio que solamente pobreza. Entonces, bueno, eso se le criticaba. Y algo que me gustaría enfatizar también es que también el ejercicio del Coneval o las acciones y las funciones del Coneval nunca llegaron a la gente de a pie, ¿no? La gente de a pie no sabía qué era el Coneval e incluso lo confundía con el Ceneval.
y pensaban que hacían exámenes y demás. Entonces, creo que no hubo un acercamiento a la gente de a pie y además sus funciones eran muy específicas y especializadas, ¿no? Entonces, tal vez pudieron haberse acercado, el hubiera no existe, ¿verdad? O hubieran podido acercarse a la gente de a pie, ¿no? Para ver qué funciones ejercían y para qué les servía a la población. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. No te escuchamos, Blanca. Perdón, acá. Gracias, doctora. Ay, perdón, suspendí mi audio. Gracias. Perfecto en el tiempo. Gracias. Ahora le damos la palabra al doctor Jason Camacho. El audio, por favor. Perfecto. Ok, ¿ya me escuchan? Ok, perfecto. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias, doctora Blanca, por la disposición, por hacernos coincidir a todas y todos en este panel. La verdad es que es interesante y creo que es un panel pues, con un tema bien complejo, ¿no? Y sobre todo, es complejo y preocupa que no se esté discutiendo, ¿no? Y me da gusto que se esté prestando en este momento todo este debate. Y bueno, yo había preparado también unas notas que de hecho coinciden mucho con lo que ya nos mencionaba la doctora Úrsula. Eh, y hay algo bien interesante, ¿no? Y creo que ustedes pusieron ahí, lo señalaron muy bien, cómo curiosamente su creación, su poder y su diseño institucional que le daba fortaleza al mismo tiempo era lo que terminó por debilitar al propio Coneval. Eh, Creo yo que el principal aspecto a destacar que justo se mencionó es su incertidumbre jurídica, ¿no? O sea, el hecho de que constitucionalmente sí tuviera una autonomía, pero tuviera un transitorio diciéndote hasta que no haya una ley reglamentaria no va a dejar bueno, de coordinarse con el sector de desarrollo social del Ejecutivo, pues ya le daba una primera limitación, ¿no? Que aun cuando era un descentralizado con una autonomía técnica, gestión y patrimonio propio, enfrentaba una limitación en términos políticos. Es ahí donde tendríamos que ver que justamente las autonomías no sirven porque en panoramas políticos inciertos el trabajo que podían hacer pues tenía un gran impacto. Y fíjense, algunas de las cuestiones que yo estaba reflexionando es cómo este proceso desde la creación del Coneval en 2005 a la actualidad, pues básicamente le dio un perfil bien interesante que es muy difícil que no todas las instituciones lo logren, que es ese perfil técnico tan especializado, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que los órganos constitucionales autónomos en general, incluso en la literatura se les conoce como órganos técnicos o como órganos que justamente se crean no solamente por la parte política, sino por la complejidad de sus labores. Y esa complejidad de labor que hacía el Coneval era lo importante, ¿no? Es decir, las dos vertientes de medición de la pobreza, pero también evaluación de la política de desarrollo social, que no es que sean separadas, pero que es una gran labor, pues no es algo tan sencillo de consolidar y que justamente creo que daba un gran sentido a todo el trabajo que estaba haciendo la Administración Pública Federal, ¿no? Es decir, no llegué a conocer o no llegué a escuchar en algún momento instancia del Ejecutivo que ya fuera para bien o para mal, que no se acercara a lo que ya estaba generando Coneval, ¿no? Es decir, o que no hubiera un programa que yo hiciera sin que Coneval ya no hubiera hecho ya una ficha técnica, no me hubiera dado ya datos para incluso yo saber cómo mejorarlo. E incluso, más allá incluso de que el Coneval generara información, eh, era bien interesante conocer su labor también como órgano de acompañamiento. Yo personalmente pude convivir mucho con personal de esta institución a raíz de mi rol en el Consejo Nacional de Vivienda, ¿no? En el que tenemos que estar académicos, sociedad civil. Yo tuve la disposición de acercarme al Coneval y Coneval siempre fue la primerita que alzaba la mano en decirnos si hacíamos una recomendación o un instrumento, ellos nos decían, lo revisamos, ¿no? O sea, queremos ayudar y queremos generar capacidades de monitoreo y evaluación y seguimiento en todo lo que hagan instituciones del gobierno federal, incluso subnacionales. Creo que eso era bien interesante y era una de esas grandes virtudes que no era muy conocida del Coneval, ¿no? Es decir, su misión de acompañamiento en muchos aspectos. Y aquí es donde también viene algo. Creo que por ese mismo trabajo técnico que hacía, su credibilidad y reconocimiento, pues era lo que le daba su papel en todo esto. Aun cuando no era muy conocido, los pocos que lo conocían no cuestionaban en realidad o no tenían duda de que el trabajo que hacía Coneval era legítimo en muchos aspectos. Eh, y eso pues no deja de ser algo bien importante. No obstante,
creo yo que si ya hablamos en este tema de limitaciones o tal vez alcances, esa misma fortaleza de ser un perfil técnico fue lo que también le terminó por alejar justamente la discusión pública. O sea, incluso muchos agentes de propio Coneval se consideraban a sí mismos, somos un órgano técnico, no nos tenemos que meter a discusión política, no tenemos que generar un conflicto con ciertos actores. Pero la evaluación en sí mismo es un insumo de decisión política, ¿no? O sea, en cuanto tú le quitas ese valor para la toma de decisiones en la esfera pública, pues, como bien lo decía Úrsula, pues puedes generar mucho, pero no te van a ubicar en la agenda y te van a confundir con Ceneval y no van a saber bien qué haces. Tan es así que sabemos, por ejemplo, que parte del proceso preocupante de esta reforma fue que Coneval era simplemente una cita a pie de página casi casi en este proceso porque la intención era afectar a las autonomías de otras instituciones y pues Coneval entró en esa tanda. Muchos legisladores ni siquiera sabían de este transitorio en el que era un descentralizado aún. Eh, Incluso el propio Coneval se intentó acercar a estos legisladores para decirles, pues mira, es que nosotros hacemos esto, ¿no? O sea, incluso el trabajo que hacemos te puede ayudar a tus iniciativas de ley, te puede ayudar a justificar tu propio trabajo. Y ahí es donde creo que faltaba mucho activismo político de parte con Coneval. O sea, si tú hacías un activismo político muy institucionalizado, muy basado en la evidencia, podías tener muchas herramientas, básicamente una para decirle al público y a los tomadores de decisiones qué haces, y por otra parte, que, ¿cómo decirlo? Que con ese activismo que se podía estar haciendo, que los legisladores pues no desestimaran al final del día que pues no entraban en ese paquete de las autonomías, ¿no? Y pues bueno, creo yo que también, solamente para ir cerrando, y ya ahorita pasaremos a una discusión más profunda, eh, también hay algo bien interesante que es cuidar el lenguaje ciudadano. Muchos de esos factores que no ayudaron en muchos aspectos es la inflexibilidad de comunicación, que si bien daban documentos, reportes técnicos, fichas técnicas, eran muy especializadas aún así. Es decir, ¿cómo puedes bajar toda esa comunicación a un lenguaje ciudadano comprensible que nos ayude a entender cómo está nuestra situación en la pobreza? Otros temas como el sistema de indicadores de desarrollo social que tenía Coneval, cómo lo puede usar la gente para ciertas actividades, era mucho de lo que de una u otra forma le restó legitimidad política y le invisibilizó en esta discusión de reformas, ¿no? Entonces, pues yo hasta aquí dejaría mi participación y ya si quieren ahorita pasamos a algo más. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Jason. Gracias. Interesante. Aquí voy tomando nota. Maestro Antonio de Aro, adelante. El micrófono, por favor. Gracias, doctora Blanca. Bien, ahora yo sí traigo unas laminitas. Bien, empecemos con decir cuál era la misión del Coneval. Ya un poco lo adelantó la doctora Úrsula: medir la pobreza y evaluar las programas y la política de desarrollo para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas. Y tenía un objetivo prioritario, que era propiciar que los tomadores y hacedores de política usaran las análisis y las recomendaciones sobre el estado de desarrollo que genera el Coneval. En ese sentido, creo que deberíamos pensar si lograron o no lograron este objetivo prioritario y si abonaron a su misión o no. Creo que por ahí es importante que tengamos esa reflexión. Quizá no nos da tiempo los minutos, pero voy a anotar algunos de los elementos que me parecen importantes, que algunos quizá no estaríamos hablando de resultados, quizá no sé, creo que coincido con ustedes que muchas de las recomendaciones al final no se tomaban en cuenta, pero el Coneval contribuyó de manera muy importante a generar un avance cognitivo, académico en temas tan relevantes como la pobreza. Y voy a mencionar entonces en estos sentidos para mí los 9 principales logros del Coneval. En primer lugar, la generación misma de la medición de la metodología multidimensional de la pobreza, que esa se ha extendido a otros países, a menos de América Latina. Hizo las mediciones de la pobreza desde 2008 hasta 2022. Y en este sentido, no tan solo hay que reconocer que se midió, sino que se usó estas medidas, ¿no? Estas medidas de pobreza usaron para el diseño y seguimiento de programas federales, estatales y municipales y para planes de desarrollo y algunas otras acciones como los fondos federales. Creo que esa parte es reconocible, está documentado claramente. Otro tema importante del logro, yo diría, que es la creación de otras mediciones de pobreza. Pobreza laboral, pobreza en sectores como niñez y adolescencia, adultos mayores, etcétera. Y la creación del sistema de información de derechos sociales me parece que es un logro
importante también de avance en el conocimiento, pero que sin embargo se quedó ahí. A veces nos quedamos con que el Coneval nada más medició la pobreza, pero realmente estuvo generando toda una serie de indicadores y mediciones que van más allá de la pura pobreza, sino son más medidas incluso de accesibilidad, de calidad, etcétera, que no tan solo eran la pobreza. Además, plataformas de consulta pública que esperemos que de alguna manera se rescaten por el INEGI. Por otra parte, en temas de evaluación, yo creo que hay unos temas también rescatables. La generación de evaluaciones estandarizadas comparables, que yo también mismo las he criticado bastante, pero finalmente también nos dan un marco de referencia importante. La generación de otras metodologías de evaluación, de proceso, de diseño con trabajo de campo, de impacto, de evaluaciones de fondos FEARES. Yo creo que ahí también hubo una contribución importante del Coneval en el mundo de la evaluación en México y algunas cosas quizá para el mundo. También diría que algunas evaluaciones coordinadas por el Coneval sirvieron para el diseño de algunos programas sociales, principalmente en sexenios pasados, pero incluso en estos sexenios también, por ejemplo, el programa de fertilizantes o algunos otros tuvieron unas mejoras, al menos en la parte operativa, a partir de evaluaciones del Coneval, y creo que vale la pena mencionarlo. También en el tema de evaluación, pero no lo pondría como punto 7, 8, el Coneval hizo la elaboración de los informes de evaluación de la política de desarrollo social, los de 2008 hasta 2024, informes bianuales de cómo estaba la política de desarrollo social. Son documentos donde justamente presentaban las recomendaciones a los gobiernos en turno. Creo que ahí justamente podemos entrar a cierta crítica, ahora lo voy a mencionar más adelante, pero estos documentos se hicieron también diagnósticos de derechos sociales y otro tipo de estudios, y aparte también hacían un documento de consideración al proceso presupuestario que se presentaba anualmente a la Cámara de Diputados. Además, en otros temas ya más de monitoreo, yo diría que los logros principales son la mejora de los temas de monitoreo de los programas sociales federales a través de la capacitación, asistencia técnica y revisión sistemática de los indicadores, lo que mencionó justamente el doctor Camacho, la mejora de los presupuestos basados en resultados de las entidades y en algunos municipios a partir de su medición, me parece cada 2 o 3 años, sobre cómo iba el avance del PBR en cada estado, y fomentando también mucha capacitación de estados y municipios. Y otro elemento muy importante fue el incremento o el aumento de la cultura de la evaluación en México, que teníamos ciertos cimientos, pero realmente a partir de la figuración de la configuración de Coneval se logró ampliar esta cultura de la evaluación. Ahora bien, yo diría, y entrando no en excesos, pero yo diría más bien en los limitantes que tuvo Coneval, empezaría por el que tenían un marco acotado, ¿no? Ya lo dijeron ustedes, era un organismo público con autonomía técnica que está circunscrito a la medición de la pobreza y la evaluación de programas, fondos y acciones sociales, nada más las sociales. Pero ahí mismo eh, eh, tenemos que empezar que nada más era la parte de subsidios principalmente, no todo lo social. Ahora déjenme, voy a hacerlo muy rápido porque tenemos 7 minutos. Yo siempre pongo esta lámina de origen del PBR en México y yo separo en dos vertientes. El PBR se jugó por dos lados. Por una parte, desde la desconfianza de los programas de subsidio. Cuando pierde la mayoría el presidente Zedillo, justamente empiezan las reglas de operación de los programas de subsidio. Eso fue en el año 98. Después hubo la obligación de evaluar los programas de subsidios en el 2001, se crearon criterios de evaluaciones externas en 2002, se genera la Ley General de Desarrollo Social en 2004 y en 2006 justamente se crea el Coneval. Por otra parte, desde la racionalidad del gasto público se creó una nueva estructura programática, eso fue muy importante, se crearon indicadores de gestión estratégicos en el sexenio de Vicente Fox y se crea la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y particularmente el artículo 110, en la que crea nuestro sistema de evaluación de desempeño y que finalmente después se crea a partir de ahí, se juntan como estos dos caminos y se crea el PBR-Z. Voy a irme aquí, a partir de tener una estatura programática completa, modalidades de programa presupuestarios, marco lógico, indicadores, etcétera. Y surgen después otras cosas, pero aquí, ya lo mencionaron ustedes, lo que me importa mencionar es que hubo un camino desde la parte de la desconfianza hacia evaluar los subsidios y por otra parte un camino mucho más institucional de la parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué quiero decir también aquí? Que el Coneval se centró nada más en los programas S de subsidio, los U, los B y los S, pero no evaluó programas regulatorios
por ejemplo, etiquetado de medicamentos y alimentos, no evaluó por, regulación de vivienda, no evaluó programas de inversión como la construcción de hospitales, no evaluó ni siquiera los programas P, como el programa de diseño y construcción de la política pública de desarrollo social de la Secretaría de Bienestar, pues tampoco le tocaba evaluarlo al Coneval. Entonces tenía un marco limitado. Además, y bueno, creo que voy a sobrar esto, pero la Ley General de Desarrollo Social lo que sí tenía era la evaluación de la política de desarrollo social, los informes bianuales que tenía, ¿no? Teníamos estos informes bianuales, pero se centró nada más, si ustedes leen los informes bianuales, se centra nada más en la política, en los programas federales. No llevaba en sus análisis la parte estatal o municipal. Entonces, es una carencia muy importante porque se llama un Consejo Nacional, pero nada más se evaluaba la parte federal. Ahí quedó muy circunscrito, al menos en los informes bianuales. Y finalmente, pues, ¿qué tanto se tomaron en cuenta las recomendaciones de los informes de evaluación de la política social? Pues realmente no lo sabemos, porque no había un seguimiento ni por parte del Coneval ni otros externos para saber qué tanto se tomaban en cuenta sus recomendaciones. Otro tipo de evaluaciones, hicieron evaluaciones de diversos derechos, pero igual tampoco ninguna era vinculante. Y tenían también, por ejemplo, en otra ley que no modificaron, ahora se les olvidó, la ley de protección de los derechos de niños, niños y adolescentes, donde también tenían la obligación de evaluar y solamente lo hicieron en una ocasión. Entonces tenemos como un marco ahí incompleto donde sí fue muy importante, le señalé 9 puntos relevantes, pero finalmente su marco está muy circunscrito a ciertos programas de ciertas modalidades y se centró más en lo federal que en otros ámbitos, ¿no? Y platicamos ahora con otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro de Aro. Gracias. Y sé que todos nos quedamos así como, pero en una segunda intervención ahí podemos también ampliar porque ya se va a complementar con lo del INEGI y ya podríamos establecer, ¿verdad? Como ya más comparaciones. Eh, bueno, yo voy a hacerle más del abogado del diablo, ahí donde me ven. Así que voy a hablar un poquito más de lo que yo he encontrado. He estado investigando sobre el desempeño, no solamente del Coneval, también me interesa como hacer un ejercicio comparativo contra la unidad de evaluación del desempeño, que es la que llevaba también la coordinación de las evaluaciones y ahora se transforma o surge la unidad de política y estrategia para resultados, ¿verdad? Mis temas más, como les he comentado, es más una crítica al Coneval, lo he hecho desde hace mucho tiempo, de hecho, cada que escribo que al resultado de una investigación lo envío a las instituciones con la intención de que se tomen en cuenta o que les sirva como evidencia para la toma de decisiones y tengo críticas en ese sentido a lo que había desde que se creó el Coneval hacia ahora, hacia las reformas, y de eso me tocará hablar en la segunda intervención. Pero aquí lo que yo les quiero presentar son algunos de obviamente, como ya comentaron mis colegas, ha habido mucho progreso en el tema de evaluación. Esta última parte del ciclo de políticas públicas estaba muy rezagado y ahorita hablaré de todas las duplicidades que hay con otras entidades, que eso para mí es como lo importante, de lo que llevó a tomar esta decisión. Pero platico de lo que he encontrado. La siguiente información es a partir del presupuesto de egresos de la Federación, de la página de transparencia presupuestaria, de la página de transparencia del Coneval y auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Y comienzo con esto, porque creo que mucha de la información debió de haberla transparentado el gobierno sobre qué lo llevó a tomar esta decisión en específico sobre el Coneval, junto con otros organismos descentralizados, desconcentrados. Pero me voy porque está avanzando el tiempo. Bueno, a partir de estos cambios, lo que más nos interesa, pues es la última, que es la desaparición del Coneval. Pero me voy a esto. ¿Qué es lo que encontré? He estado revisando como indicadores, desempeño, toda esta parte. Y bueno, lo que he encontrado mucho es el primer secretario excedió por mucho sus funciones. Recordemos que al estar sectorizada la Secretaría de Bienestar antes de Desarrollo Social, pues estaba muy al margen todos los procesos de designaciones. Interviene, pues, intervenía este órgano de gobierno dentro de la Secretaría de Bienestar y otras secretarías y etcétera, y la Cámara de Diputados también. Entonces, se excedió por muchos años en su encargo
Vemos aquí un comparativo también de los investigadores académicos. El que llama más la atención o nos prende alerta son los que todavía siguen en el segundo bloque de los investigadores académicos que se han excedido por 8 años su límite legal. Se ha cuestionado también mucho sus ingresos, sobre todo porque han sobrepasado el mandato constitucional, que es el 127 de la Constitución, que ya donde hay un límite para las remuneraciones y los sueldos, y el que más a mí me puso la alerta fue esta información que encontré en el INAI, donde casi 400,000 pesos llegó a ganar el secretario durante 2016. Entonces hubo muchos de estos excesos que fueron tomados en cuenta. El presupuesto, por supuesto, esto es como de lo más relevante. Quise poner este comparativo porque justamente, más o menos para quienes nos acompañan, el Coneval, que es una de las limitaciones dentro de su diseño, justamente nada más coordinaba las evaluaciones del sector social, mientras que eran aproximadamente, ha cambiado, pero unos 120 programas, ¿sí? Y en todo el resto de todos los programas, la evaluación la coordina la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Evaluación de Desempeño, o lo que ahora es la UPER, pues esta unidad de política, que ahorita vamos a hablar de eso también. Pero yo lo que veo, pues obviamente fue un exceso en el aumento del presupuesto. Empezó con 60 millones y en una década aumentó un 1000%, es decir, 600 millones de pesos. Y eso se explica en una serie de gastos excesivos que tuvo el Coneval y que creo que fueron los que lo llevaron también a tomar esta decisión. Entonces vemos, por ejemplo, en lo azul, en la parte azul, que es la de Hacienda, casi siempre mantuvo un presupuesto de 40 millones, por ahí andaba, mientras que el Coneval fue un aumento excesivo. Dirán ustedes, bueno, pues es que hacía más actividades, también la medición, pero bueno, revisando también las atribuciones de la unidad de evaluación de desempeño, también realizaba muchas otras funciones. Aparte, es bien importante comentar que las evaluaciones las pagan los operadores de los programas, no el Coneval ni Hacienda, ¿sí? Sin embargo, hay otro tipo de evaluaciones que hacía Coneval, que tal vez eso influyó mucho en estos excesos de presupuesto. Estos son algunos de la información que yo encontré. Una renta de edificio de 80 millones de pesos, a pesar de tener un edificio, el número excesivo de direcciones generales adjuntas, el excesivo aumento en el arrendamiento de vehículos. Casi todo lo subcontrataban, talleres de redacción, todos los informes, incluso los estudios, las evaluaciones. Y lo que a mí me puso la alerta de verdad es ver que contrataban cursos de francés, que tiene de relación cursos de francés con el objetivo del Coneval. Todo eso es información pública, ¿eh? Excesivos aumentos en las contrataciones, por ejemplo aquí con la misma empresa, una diferencia entre 2 contratos por casi 4 millones, en otro año por 4 contratos que debería ser pues multiplicado solamente al doble. Sin embargo suben los montos. Respecto al PAE también, pues me estoy yendo muy rápido porque ya casi se acaba, pero ya casi termino. En el PAE, fue algo muy cuestionado por toda la comunidad, porque realmente el programa anual de evaluación no establecía un proceso de contrataciones públicas, y ahí el doctor Jason, que está más en esos temas, sabemos que las contrataciones públicas es un factor de corrupción, y bueno, no establecieron nunca límites máximos o rangos de costos. Entonces, si tú revisas los costos a los que pagaban las evaluaciones a nivel federal y lo que se pagaban a nivel estatal, de verdad son unas diferencias enormes. Entonces, todos esos excesos creo que se fueron acumulando, excesivas subcontrataciones. Esto no significa que no deban de hacer. Todas las entidades de la administración pública hacen subcontrataciones, eso es permitido, pero ya cuando hay un exceso o unos sobrecostos en los estudios y todo, pues ya afecta mucho el presupuesto, y ustedes pueden ver ahí la diferencia. De algunas de las recomendaciones de la Auditoría Superior, entre todo, ya no quise poner porque estaban muy cargadas para el corto tiempo. Ya con esto termino. No había mecanismos, les señalaba la Auditoría Superior, no hay mecanismos de control para la elección y reelección de investigadores.
Y lo que más me alarmó fue que no encontré planes de trabajo de los investigadores académicos. Hay informes anuales, eso sí, es decir, al final del año, pero no hay planes de trabajo. Entonces yo cuestionaba, bueno, pues no, que lo que se mide se puede mejorar. ¿Contra qué lo mides? ¿Contra qué mides la planeación? Contra los resultados. Entonces para mí son como uno de muchas cosas que encontré que lo llevaron a tomar algunas de las decisiones. Sin embargo, la forma en que se ha hecho esta reforma constitucional es muy cuestionable y creo que vale la pena, pero eso hablaré en la segunda intervención. Gracias. Ahora sí, como que ya le pongo para que un poquito de picante para nuestra discusión. Nos regresamos y hacemos una pausa porque aquí yo creo que es importante y aquí creo que mis colegas también van a entrar porque me imagino que también cositas que no se quedaron muy claras en la primera intervención, pero la segunda, esta pausa la hacemos justamente como para marcar estas diferencias, ¿no? Por un lado es Coneval, sus grandes logros, reconocer todo el impacto importante que ha tenido en la evaluación. Como comentaban, más o menos hago un resumen. eh, Solo se enfocaba mucho en la medición de la pobreza, pero no el desarrollo social, lo confundían mucho con el Ceneval. Muchos legisladores no estaban muy enterados de todo el proceso, un poquito faltó como hablar más en un lenguaje ciudadano, eh, pero al final ellos fortalecieron mucho las metodologías para la medición de pobreza, las evaluaciones estandarizadas, tuvieron una gran influencia y ustedes bien lo comentaron, y creo que a pesar de que no era un consejo nacional, porque al final era federal, pero es un gran referente para los estados. Al final incluso Hacienda lo toma como referente sus metodologías, a pesar de que cada estado tiene sus propios organismos de evaluación o sus unidades administrativas, ¿sí? El origen del presupuesto basado en resultados, que bien nos lo comentó el maestro Aro, que es bien importante cuando se juntan estas dos instituciones, son las que fortalecen y hacen y empujan la evaluación a que esté en un nivel prioritario que había estado muy rezagado. Y pues las recomendaciones es uno como de las limitaciones, ¿no? Que veían de pronto el uso de las evaluaciones, que es el gran reto de la evaluación, no solamente en México, sino en todo el mundo. Este es como un breve resumen. Y ahora quisiera pasar a esta segunda etapa, con el proceso de transferencia, lo que ustedes consideran que son los retos, los riesgos que se pueden visualizar, que ustedes lo visualizan como especialistas, al transferir estas funciones, estas dos funciones, medición de pobreza y evaluación de la política social, al INEGI. Finalmente, el INEGI sí es un OCA, sí es un órgano constitucional autónomo, pero tenemos algunos comentarios y yo quisiera, y ahí retoman otra vez algunos comentarios. Si gustan, otra vez damos 7 minutos y ya si vemos, vamos a un bloque de preguntas o hacer algunas aclaraciones y toda esta parte va. Entonces empezamos con la doctora Úrsula nuevamente, por favor. Muchísimas gracias, doctora Blanca. Y bueno, al respecto, yo tengo más preguntas que comentarios. Entonces, pues bueno, traje 8 preguntas y la primera sería, con respecto a lo que comentaba el doctor de Aro, ¿se preservará la credibilidad en la calidad de las mediciones de pobreza siendo el Estado juez y parte? ¿No? Si pasa al INEGI, porque tomemos en cuenta que el INEGI tiene autonomía en cuestiones técnicas, ¿no? Hay que matizar eso, ¿no? Tiene autonomía solamente en cuestiones técnicas. El INEGI, la segunda pregunta sería, ¿el INEGI mantendrá la metodología que tenía Coneval para la medición de pobreza? Que yo creo que sí, por cuestiones de comparabilidad, pero también podrá proponer nuevas propuestas o las hará. La tercera es, ¿qué pasará con el acervo informativo? Que ya lo comentaba también el doctor de Arlo, ¿no? Con el acervo informativo y con todo lo que generó Coneval.
Esperamos, y lo ideal sería que, bueno, también lo transfirieran a una base de datos de INEGI. Mi cuarta pregunta será, ¿cuál será el impacto en la autonomía técnica del INEGI por las tensiones políticas que puedan traer las funciones de evaluación de políticas y programas, ¿no? O sea, que hasta dónde entonces ya va a comprometerse esta autonomía técnica del INEGI, ¿no? Que antes no tenía ese compromiso. La quinta pregunta será, ¿quedarán bien delimitadas las funciones respecto del INEGI y de la Secretaría de Hacienda? En eso, y es algo que la doctora Blanca también comentaba, ¿no? O sea, le falta mucho a esta reforma justamente para delimitar bien qué le corresponde a INEGI, qué le corresponde a Hacienda, y que no se generen, ¿no?, estos vacíos legales y estas discordancias entre ambos, ¿no? Así como también que no se den estos igual vacíos legales y discordancias entre la Ley General de Desarrollo Social y la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar mucho en esta reforma porque justamente podemos caer en cuestiones que pueden poner en peligro la evaluación. Mi séptima pregunta es, ¿este cambio qué sobrecarga institucional generará para el INEGI? Y tendrá la capacidad operativa y también de recursos para llevarla a cabo, ¿no? Seguramente tendrán que abrir alguna unidad, ¿no?, dentro del INEGI, y si no la piensan abrir, pues bueno, ahí, ¿cómo se comprometen, no? La octava es, ¿se generará una disolución de la función evaluativa crítica en México? Es decir, ya todo lo era el INEGI, ¿no? Al no tener un órgano autónomo que institucionalizaba la medición de la pobreza, ¿qué tanto se va a disolver esta función en México, ¿no? Y bueno, el pilón, ¿no? Mi pregunta 9, ¿se debilitará la influencia de las evaluaciones en las decisiones fiscales, ya que estas, como parte del INEGI, quedan fuera del ciclo presupuestario? Esas serían como... Tengo más preguntas que comentarios, yo lo advertí, entonces, pues Sí. bueno. Es muy complejo, es que es muy complejo, de verdad, que a todos nos genera mucha incertidumbre este proceso, pero para eso estamos, para plantear esto y ojalá que en algún momento podamos ser escuchados, porque creo que el INEGI también tiene, tiene esas dudas. Pero bueno, gracias, doctora. Y ahorita otra vez volvemos a entrar en interacción con esta parte. Ahora el doctor Camacho, por favor. Ok, muchas gracias, Blanca. Sí, bueno, ya ahora pasando a esta parte del tema de qué pasaría en términos con el INEGI, Ujú, creo yo que aquí la principal discusión no está tanto en su personalidad jurídica, porque finalmente pues, también es un órgano constitucional autónomo, ¿no? Eso ya le da ujú, tal vez un ujú. plus en su investidura, sino más bien en el propio diseño institucional. O sea, el diseño institucional del INEGI se centraba básicamente en la sistematización de datos y básicamente en la recolección, perdón, más bien recolección y sistematización de datos en ese orden. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente sí generaba información, repositorios y evidencia que básicamente reutilizaban las instituciones para diagnósticos, hacer inferencias, un poquito diferente, bueno, bastante diferente de lo que hace Coneval, porque Coneval no solamente en muchos aspectos recolectaba esa información, o sea, básicamente trataba de hacer estudios causales para entender cómo estaban impactando los programas. Entonces, ahí podemos encontrar una limitación, es decir, el INEGI sí tiene las capacidades institucionales para ir más allá de solo recolectar la información y darnos recomendaciones de política pública, que de hecho era lo que trataba de hacer Coneval en muchos aspectos. Eh, la otra, o sea, si bien el Coneval no tenía una función fiscalizadora o de rendición de cuentas, muchos de los insumos e información que generaba eh, podían ser vinculantes a mecanismos de rendición de cuentas. Es decir, generaba evidencias incómodas, por así decirlo, en varios sectores y varios aspectos. Pero el propio hecho de que tú pases eso al INEGI como una instancia que sistematiza y recolecta información, pues te va a dar lecturas más blandas de la realidad social.
¿no? Es decir, creo que muchas de las virtudes que llegaron a consolidar en los últimos años con métodos experimentales como las evaluaciones de impacto, evaluaciones de proceso para ver cómo están implementando las cosas, pues de una u otra forma te ayudaban a encontrar focos rojos y para que, digo, la gente que lo supiera aprovechar, pues podría ahí calibrar y mejorar en varios otros aspectos. Y a lo que quiero llegar es que si no se genera esa información que después sea vinculante en términos de rendición de cuentas, pues básicamente está pasando lo que el oficialismo quiere que pase, ¿no? Es Que decir, no sean tomados. Sí. básicamente que no puedas usar esa información de manera sustantiva. Eh, y fíjense, y aún así creo que también tendríamos que cuestionarnos, aun cuando es autónomo, realmente qué tanto activismo político también tiene el INEGI, que también se ha enfrentado a los mismos problemas que Coneval. No sé si recuerdan, a mí me puede fallar un poquito la memoria, si fue hace unos 2 o 3 años, que incluso el INEGI fue parte de una discusión mediática con el gobierno del Estado de México, porque el INEGI tenía De la unos Ciudad de México. indicadores y mediciones sobre pobreza, que no los había, o sea, no eran los mismos de Coneval, pero que esos indicadores ponían en un umbral al Estado de México y ellos decían, es que por ese umbral en el que nos pusiste no podemos ser beneficiarios de ciertos programas. Entonces, ahí era donde entraba la discusión técnico-política. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente el INEGI aún así, absorbiendo esas funciones de Coneval y aún con su autonomía así consolidada en la Constitución, realmente tendrá ese activismo político? Esa sí es una pregunta que yo no tengo respuesta, ¿no? Yo la dejo ahí por el tintero. Y básicamente, creo que el otro aspecto es que vayamos viendo un traspaso transparente de funciones. Es decir, que nos conste realmente que se están retomando las funciones sustantivas de Coneval y no simplemente que se está desapareciendo y justificando su desaparición bajo un argumento presupuestario de evitar duplicidades de funciones, ¿no? Es decir, ese ha sido el argumento para extinguir uno y que el otro lo incorpore, pero en la medida que no sepamos qué cosas sí va a absorber y cuáles no, pues no vamos a tener muy claro en realidad qué va a pasar con Sí. todo este aspecto. Y creo que mi principal preocupación es dónde va a quedar ese activismo que teníamos también en el aprendizaje institucional. O sea, el fin último de todo el sistema de evaluación era eso, y qué va a pasar con todo eso en realidad, ¿no? Entonces, pues creo que yo hasta ahí dejaría mis reflexiones, un Sí. poco de qué pasaría ahí. Y pues nada, pues muchas gracias, Blanca. Sí, no, al contrario. Gracias, maestro Antonio. Gracias. Bien, creo que en esta etapa de la transferencia de responsabilidades al Coneval al INEGI, ya la presidenta Sheinbaum mandó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General de Desarrollo Social, la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. De tal manera que si esta iniciativa que comprende las tres leyes, sí marca un cambio en estos dos caminos que yo decía. No tan solo está modificando la Ley General de Desarrollo Social, sino también la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y marcaron en esta iniciativa son tres cambios principales, ¿no? Hay muchas cosas de forma, pero realmente encontramos en la iniciativa tres cambios. Una, la medición de la pobreza será ahora responsabilidad del INEGI, ¿no? Todo lo que venía en la Ley General de Desarrollo Social sobre la medición de la pobreza va a pasar al INEGI. En segundo lugar, se señala que el SET, el Sistema de Evaluación de Desempeño, incluyendo los indicadores y la evaluación de los programas sociales federales, será responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Hacienda en la UPR, lo que antes era la web. Ya no habrá esta división por modalidades, por eso se los presenté antes. O sea, Coneval tenía los programas B, U, E y B, me parece, ¿no? S, U, B y E, ¿no? Lo que hace la reforma es modificar el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y ya quita ese chipote que teníamos donde la parte social estaba en Coneval. Creo que ahí respondemos una pregunta de la doctora Úrsula. ¿Por qué? Porque ahora toda la parte de evaluación de los programas federales va a pasar a la Secretaría de Hacienda. El INEGI no va a evaluar programas federales, ninguno. No va a meterse con indicadores. No va a haber lo de la MIR, no va a haber nada de eso. ¿Qué es lo que sí se traspasó al INEGI? Se traspasa la obligación de generar los informes de evaluación de política de desarrollo social al INEGI. ¿Se acuerdan que yo les mencioné estos informes bianuales? Eso fue lo único que se traspasó al INEGI. Entonces tenemos dos cosas que se traspasaron.
la medición de la pobreza y ese informe bianual. Todo lo demás que hace el Coneval o que hacía el Coneval como revisor de las MIS, coordinar las evaluaciones de programas sociales, los términos de referencia de programas sociales, las evaluaciones estandarizadas, todo eso no pasa al INEGI. Todo eso va a la Secretaría de Hacienda. Más bien al revés, tendríamos que ver, Blanca, que se aumente el presupuesto de la UPR para que absorba ahora esa evaluación de los programas sociales que antes estaban en Coneval. Al INEGI solamente se trasladará la parte de pobreza. Ahora sí, presento mis comentarios. O sea, yo no le veo mayor problema a que el INEGI mida la pobreza. Recordemos que hace unos años se traspasó la responsabilidad de la medición de la inflación que año con año hacía el Banco de México, incluso ya siendo autónomo, hace unos, no recuerdo qué año, pero se traspasó la función de la medición de la inflación al INEGI y no pasó absolutamente nada. Se mantiene con estándares técnicos la medición de la inflación. Hay un consejo técnico para ir revisando. Recientemente se cambió la canasta de artículos que vienen en la medición de inflación y lo mismo creo que va a pasar en términos de pobreza. Por las mismas leyes de INEGI hay consejos técnicos en los cuales podrá haber retroalimentación para modificar la medición de la pobreza. Siempre cualquier tipo de medición, de división de las AGEPs, etcétera, puede estar sujeta a cierta crítica, puede haber quizás sesgos políticos, igual ocurre con los distritos electorales, también acá con los distritos o con la división de los AGEPs, etcétera. Sí, sí, pero en general me parece que el INEGI se ha respetado por también mantener criterios siempre en sus decisiones. No le veo realmente problema y me parece muy loable ese cambio al INEGI. Ahora, en la parte la parte del traslado a la Secretaría de Hacienda, yo no le veo, me parece que es correcto. O sea, esa división entre lo pobre y lo pobreza y no pobreza, entre social y no social, fue muy arbitrario a partir de nuestra historia social, de lo que les decíamos, el autor mencionaba, doctora Urso, yo también lo mencionaba, o sea, era una desconfianza sobre los subsidios. Pero realmente esa división es absurda, o sea, no sabes hasta dónde entra. La parte de construcción de hospitales no entraba, la parte de regulación no entraba, o sea, fue muy absurda. Y, por ejemplo, a nivel local no se hizo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Evalúa Ciudad de México, hace evaluaciones completas de agua, de medio ambiente, de transporte, no se mete con esa división. Y en general casi todos los estados, quizás a lo Morelos, a los Estados de México, todos los demás estados no entraron en esa división loca de lo social o no social. Me parece correcto que ahora todo se centre en la Secretaría de Hacienda, sin división por modalidades. El problema más bien va a ser la capacidad que tiene. Y me parece más preocupante, quizás no tanto el exceso, sino la poco presupuesto y capacidades técnicas que tiene la Secretaría de Hacienda. Entonces vamos a entrar en quizá en lugar de exceso de evaluaciones, vamos a tener una muy mínima evaluación de las cosas. Me parece que ese es el grave riesgo de pasar a toda la Secretaría de Hacienda por las propias limitaciones y la austeridad. Finalmente, el tercer punto del traspaso de los informes de las evaluaciones de política de desarrollo social al INEGI, ese sí me parece un error. Y un poco lo han mencionado ustedes, ¿por qué vamos a pasar un documento que sí tiene ya un corte más político, donde vas tú a criticar al gobierno, a una institución que la hemos tratado de mantener estrictamente técnica en recolección y disposición de información? Estamos pasando ahora una responsabilidad de revisión de la política y, por consecuente, una crítica con generación de recomendaciones, ¿no? Lo estamos exponiendo a que esas críticas luego sean, a su vez, criticadas por el orden público, y entonces empezamos en un juego político donde al final podríamos tener el peor caso donde quitemos también la autonomía del INEGI. Entonces, ese me parece un error. Además, es una cosa que nada más estamos pasando una sola evaluación, la de política de desarrollo social, pero no pasamos evaluación, por ejemplo, de las iniciativas de niños y adolescentes, de adultos mayores, o otras donde tienen mucha capacidad. Por ejemplo, la evaluación de las políticas de cambio climático que antes hacía el INEC, El INEC. y que ahora ya no existen. Entonces, ahí tienes mucha información y no le estamos dando la evaluación de la política climática al INEGI. Nada más estamos dando la de política de desarrollo social. ¿Para qué? Lo estamos exponiendo.
Entonces yo creo que digamos, si pusiera yo mi opinión, le pongo palomita, palomita y tache, ¿no? Me parece que este es un error. Sí. Este, Creo que la evaluación de la política de desarrollo social se pudo haber pasado, por ejemplo, a la Auditoría Superior de la Federación. En Estados Unidos, por ejemplo, es el Congreso el que hace las evaluaciones. Y creo que ahí estamos exponiendo a nuestro INEGI, ¿no? Con eso, creo que dejaría esto para tener más oportunidad de comentarios entre todos, Ujú, ujú. pero creo que es muy interesante el tema. Gracias. Sí. Muchas gracias por tus aportaciones. Eh, yo también sí, la verdad es que todos estamos en lo mismo y como le decía la doctora Úrsula, yo creo que también el INEGI. Yo también coincido en esa parte y déjenme otra vez comparto, porque honestamente yo creí que con esta reforma se iban a corregir todos esos problemas del diseño institucional. La verdad es que yo le apostaba mucho que por fin, porque yo sí, como les dije, he sido crítica de cómo se construyó el INEGI, el Coneval, perdón. Y me paso a esta porque creo otra vez es lo que refleja todo lo que viene para esta parte de la transición. Mucha gente o sea, identifica la evaluación con el Coneval, pero vuelvo al tema, esto ya he dejado en documentos. La Secretaría, bueno, la SECOGEF en el 82, cuando inició, cuando se creó, el eje central de operación de la SECOGEF, ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es el sistema de control y evaluación gubernamental desde que inició. Sigue operando con limitaciones y con errores y con esto, pero sigue operando. Sin embargo, tiene esa gran limitación de la competencia, solamente tiene competencia en el Poder Ejecutivo a nivel federal, secretarías de Estado, órganos descentralizados y desconcentrados. Y ahí es donde entra la Auditoría Superior, que por supuesto tiene, aunque es un órgano semiautónomo y depende del Congreso, tiene facultades muy amplias tanto para hacer las mismas actividades que Secretaría Anticorrupción, es decir, en términos de control, auditorías, fiscalizaciones y evaluaciones en los tres poderes, en los tres niveles de gobierno, perdón, sobre personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos. Entonces es la institución que tiene el órgano que tiene mayores competencias, ¿sí? Por otro lado, tenemos el surgimiento de la Secretaría de Evaluación a raíz del presupuesto basado en resultados, y ahí podrán ver con esta transformación de la UED, ahora la Unidad de Política y Estrategia para Resultados, que ahora va a coordinar, y ahorita vemos el caso porque de hecho coincide mucho con lo planteado por el maestro de Aro, justamente en que ahora cuál va a ser el rol. Entonces tenemos a la Secretaría de Hacienda. Y bueno, se suma el INEGI con esta partecita otra vez, es decir, solamente el sector social, y tenemos dos OCAs locales. Me voy con el último porque es el Instituto de Evaluación de Políticas del Estado de Durango, que era un muy interesante caso de evaluación, un órgano constitucional autónomo, un OCA, que justo con las reformas pues desaparece en diciembre y ahorita está, me imagino que en ese proceso de transición de transferencia de atribuciones. Pero tenemos un OCA que sigue vigente y que está operando, que es el Evalúa Ciudad de México, que logró su transformación en órgano constitucional autónomo, como bien decía el maestro de Aro, en 2017, para evaluar no solamente la política de desarrollo social, como era al inicio, sino todos los sectores, que es la limitación que tuvo siempre el Coneval, que solamente era el sector social y que por eso se sumó la Secretaría de Hacienda. Entonces, por eso mi insistencia en criticar todo este proceso, porque creí que se iban a corregir todos estos errores. Si tú creas un OCA, lo que dice la teoría de los órganos constitucionales es porque vas a ejercer las funciones exclusivas del Estado, es decir, en una sola institución. Y me gusta siempre poner este ejemplo porque a veces le damos menor importancia a la evaluación, pero por ejemplo, la política monetaria la lleva el Banco de México, la política electoral la lleva el INE. ¿Qué pasaría si las elecciones, en algunos casos, las organizara el INE
y en otros estados las organizara la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Gobierno de los gobiernos locales. Ahí sí levantaría más, ¿no? Así es lo que está pasando, o sea, no se le está dando la importancia a la política de evaluación, le están fragmentando. Continúa ese proceso de política neoliberal donde les das un pedacito a cada una de estas instituciones y lo que vas a estar generando, y aquí me voy a la siguiente, porque tiene mucho que ver con lo que comentaba el maestro Aro, justo lo que viene en estas modificaciones, estas leyes, se queda la Secretaría de Hacienda eh, con esta parte de la coordinación de las evaluaciones del sector social. Y lo que dice, yo ahí lo que entendí es que el INEGI va a ser solamente como el informe de la política de desarrollo social, o sea, en general. No sé, ya no recuerdo si será bienal, pues cada 2 años, o cómo queda, ¿no? Pero la coordinación de las evaluaciones se va a quedar en la Secretaría de Hacienda. Entonces, esa parte es muy confusa realmente y muy cuestionable justamente porque no solamente tienes a Hacienda, tienes a todas estas instituciones y tienes incluso a la Auditoría Superior de la Federación que tiene muchas mayores competencias que el propio INEGI incluso. Yo así como lo veo, porque obviamente INEGI va a estar muy limitado al desarrollo social. ¿Cuál es el interés? Entonces, mis reflexiones hacia eso, yo también coincido con lo que ustedes comentaban. Yo veo viable el hecho de mover las atribuciones de medición de pobreza. Recuerden que incluso ahí hay hubo una discusión entre el Evalúa Ciudad de México y el Coneval en la forma en cómo medían la pobreza y ahí había unas discusiones serias en cómo realmente se medía la pobreza. Ellos no coincidían con los métodos. Recuerden que Evalúa Ciudad de México también hacía las dos funciones, medición de la pobreza y evaluación, pero de todas las políticas, de todos los sectores. Entonces había serias discusiones acerca de la metodología que utilizaban. Bueno, Evalúa Ciudad de México cuestionaba mucho lo que hacía el Coneval respecto a la metodología que utilizaba. Entonces yo creo que es viable. Finalmente el INEGI, las mediciones bienales que hacía Coneval se basan en la encuesta de ingresos y gastos. Entonces yo ahí también veo muy viable que fuera esto, pero en lo que yo sí cuestiono, el INEGI jamás ha hecho monitoreo y evaluación de políticas públicas, lo que implica generar capacidades institucionales que no tiene y que van a llevar mucho tiempo para poder ejercer esta nueva atribución y muy limitado a un sector. Entonces, lo que también concluyo es que no resuelve el problema de duplicidad de funciones y la coordinación interinstitucional. Todo lo que promueve esta iniciativa o lo que fue la parte de la iniciativa de la reforma constitucional, mencionaba el motivo era evitar las duplicidades de funciones y hacer más eficientes los recursos públicos. Sin embargo, cuando ustedes ven todas estas instituciones haciendo lo mismo, pues da como resultado a que vamos a tener lo que le llaman los especialistas, los juristas, como una antinomia jurídica, va a haber muchos cuestionamientos y problemas por estas duplicidades de funciones y finalmente por el control político de la evaluación. Recuerden que en un principio se firmaba el programa anual de evaluación entre Coneval, Secretaría de la Función Pública, ahora Secretaría de Anticorrupción, y Secretaría de Hacienda. Incluso la OCDE los criticó porque les dijo, este es el único país que tiene tres instituciones haciendo lo mismo. Entonces, ya de origen viene con estas fallas del diseño institucional. Y bueno, yo lo que percibo finalmente es que va a generar un caos administrativo. De hecho, nada más, ya por último, recordarles, yo encontré en 2007, hubo dos iniciativas de dos diputados de diferentes partidos para darle mayores atribuciones al Coneval, o sea, ampliar todos los sectores, tipo Evalúa Ciudad de México, pero fueron rechazadas. Lo que decía el dictamen de esas iniciativas es que no podían darle mayores atribuciones porque alteraba el orden constitucional, sin mayor explicación de que era el orden constitucional. Yo asumo que ese orden constitucional se refería a todas estas instituciones que ya tenías como Secretaría Anticorrupción, como Auditoría Superior de la Federación, con estas atribuciones de evaluación de políticas públicas. Entonces, bueno, pues yo no soy mis comentarios no son tan halagüeños en ese sentido. Yo sí preveo un caos administrativo,
pero fue problemas del diseño institucional desde que se creó el Coneval hasta la fecha. Y bueno, pues lamentablemente, o bueno, nos dejan mucho material para quienes investigamos sobre esos temas, pero la verdad es que va a haber ahí fricciones en esta parte. Yo creo que con eso concluyo, ya me pasé. Eh, Así que ahora ya les cedo la palabra. El doctor Jason Camacho, a ver si tiene acceso ahí a nuestro Facebook, y me gustaría que ustedes ya platicaran porque yo ya platiqué mucho y bueno, ya critiqué mucho. Así que Sí. Dejen checo cómo va la transmisión. sí, gracias. Y si quieren también plantear ustedes algunas preguntas, en algunas coincidimos, en otras no, pero eso es como que el resultado de lo que vemos, ¿no? Con este proceso eh, tan cuestionado y que nos va a llevar a otro momento histórico en qué va a pasar. Digo, hasta el momento no hay preguntas en redes. Bueno, y solo comentarte que me parece que el ponente o no sé, ponentes de la siguiente mesa ya están empezando a solicitar conectarse. Creo que es a las 12. ¿A qué hora es la siguiente mesa? ¿Es a la una? A la una, Ah, ok, ok, ok. a la una todavía, ajá, Ok, entonces todavía hay nos falta. tiempito para, Sí. para, para cerrar, pero sí, Ujú. en principio no Todavía hay nos quedarían todavía preguntas. unos 10 minutitos más o menos, y ahí ustedes lo que pudieran aportar, yo ya hablé suficiente. Antonio. Gracias. Bueno, antes que nada, y que no se me va a olvidar, yo creo que es importante decirle al público, yo quisiera decirle al público que luego va a ver la transmisión de manera posterior, que por favor nos comenten en el Facebook cuáles son sus preguntas que tuvieran con nosotros, y yo creo que podríamos tratar de responderlas en ese mismo medio, ¿no? Porque creo que Sí. es un tema muy interesante, ¿no? Eh, Ahora bien, creo que hay varios temas de las preguntas que planteaba la doctora Úrsula. Yo creo que vamos a irlas viendo hasta que ya se consolide la reforma, porque realmente todavía está en ciernes. Hay que ver si esta iniciativa se queda igual o cambia. Pero yo no coincido contigo, Blanca, en el caos administrativo. Yo siento que al revés es una reforma que ayuda a disminuir ese caos administrativo que traíamos. O sea, yo creo que al consolidar una sola institución, la cuestión del monitoreo y la evaluación de los programas, ahora sí ya todos los federales, van a estar en solo una institución. Ya no lo tendremos dividido. Entonces yo creo que eso es adecuado, disminuye un poco esta parte de la duplicidad y este conflicto incluso que tenías a veces entre las dos instituciones. Es un solo ente el que coordinará el programa de evaluación, los diversos sistemas que luego tienen también para medición del desempeño de los programas presupuestarios, también que antes era el, bueno, cambió el nombre, pero tiene un sistema de semáforo, o sea, solamente será responsabilidad de Hacienda, De Hacienda. ¿no? Entonces yo creo que esa parte yo no la veo negativa, yo creo que ahora se va a centralizar, más bien el tema es otro, el tema es la débil o lo que no sabemos, pues, pero al menos yo veo una debilidad importante en la Secretaría de Hacienda porque no ha generado nuevas metodologías, no generó metodologías para programas regulatorios, nunca se acercó a la COFEMER o a la CONAMER para generar metodologías en temas regulatorios. En los programas K tampoco se acercó a la unidad de inversiones para generar nuevas metodologías en temas de programas K. Proyectos de inversión. Tampoco ha hecho ningún tipo de coordinación y evaluación de, de, de políticas, ¿no? Programas PES o en general de políticas, no tiene esa experiencia. Y entonces yo veo, sí una disminución del caos, pero a su vez un gran debilitamiento de la capacidad evaluativa del gobierno y del Estado mismo, ¿no? Eh, Incluso las evaluaciones de los fondos federales, yo creo que tuvo más desarrollo los términos de referencia de los fondos de salud, de educación, etcétera, que los fondos que maneja Hacienda. Entonces, ahí yo lo veo como un gran riesgo. O sea, no coincido con la visión del caos, yo creo que es una visión que sí tiene, pero al revés estamos en una austeridad tan bárbara, que yo también es más bien eso es la parte más que yo veo como más neoliberal, es este exceso de austeridad donde no tenemos recursos, ¿no? Entonces veo
debilidad muy fuerte en la Secretaría de Hacienda para tomar todo el paquete, ¿no? Y en la parte otra ya lo mencioné en mi intervención pasada, veo un riesgo en la parte de transferencias de la capacidad de la evaluación. Nada más se pasa el informe, ese informe que les mencionaba vale la pena. Es lo único que se va a transferir en principio, ese informe bianual, que actualmente nada más es una replicación de las mediciones de pobreza. El último informe habló secciones específicas sobre niñez y adolescencia, adultos mayores. Y no creo que, no, estos informes realmente no creo que hayan aportado mucho. Ojalá y les den un nuevo impulso y aporten más información en términos de desigualdad, en términos laborales, etcétera. Ojalá lo hagan, pero sí es un riesgo, ¿no? Y yo creo que un tema que mencionaste, Blanca, también es el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Yo he visto excelentes evaluaciones de desempeño, auditorías de desempeño por parte de la autoría, sobre todo antes cuando estaba el doctor Caso como titular de esa área. Ojalá por ahí Marvin de ahí de rescatar el tema de evaluación más que al INEGI, pero bueno, es una idea. Si algún legislador nos viera, yo no le pasaría el informe de evaluación al INEGI, se lo pasaría a la Auditoría Superior, porque los riesgos de la parte política son importantes, ¿no? Sí, 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 muy interesante, es cierto, es cierto. Sí. Doctora Úrsula, algunos comentarios para ir cerrando. Hay una disculpa, no podía encender mi micrófono. Sí, yo, igual que el doctor Deado, creo que los riesgos políticos son los más grandes, ¿no? Y se venía a venir, ¿no? Y desde que sale esta iniciativa no solamente de Coneval, sino de absorber todos sus órganos autónomos, ¿no? Desaparecerlos más bien. El cuestionamiento fue la cuestión política, ¿no? Y me parece interesante lo que comenta el doctor Dearo de esta parte neoliberal en donde el Estado se debilita, ¿no? En donde el Estado no tiene los recursos suficientes. Y entonces se pueden caer en perversiones entendidas como que se modifica el fin original con buena intención que se tenía, ¿no? Entonces, creo que sí se corre un riesgo de estas perversiones políticas, de caer en perversiones políticas. Con estas modificaciones. Y bueno, también quiero agradecer a todos y a todas, porque sí se necesita esta discusión, sí necesitamos reflexionar críticamente, ¿no? En torno a este tema, que es muy importante y que define la guía, ¿no? De las próximas políticas públicas y programas sociales que se estarán implementando, si van a ser en un sentido populista o si serán con fundamento. Sí, claro, sí, claro. Sí, no descartar esa parte, claro. Doctor Hasson. Sí, gracias, Blanca. Digo, yo, ahora las gracias en el último es cuando ya creo que han comentado cosas tan valiosas. Sí, yo creo que veo una virtud en lo que comentaba el doctor Aro en ese tema de centralizar para que no tengamos una información tan difusa y tan dispersa y asimétrica. O sea, creo que sí hay una gran virtud ahí, pero todo también el tema de cuando centralizas tantas capacidades de información y evaluaciones, vas a tener esas capacidades institucionales para procesarlo, ¿no? Es decir, si quieres que haga eso, pues qué tanta lana más vas a salir y si no, y si vamos a hacer esta política de austeridad, pues no sé cómo vaya a funcionar en realidad eso. Y creo yo que el reto que va a tener el INEGI, pues ya a raíz de esa absorción de funciones, es en cómo mantener el rigor técnico e independencia que de una u otra forma caracterizaron al Coneval durante tantos años, pero también, bueno, y a la par, buscar nuevas formas de comunicar y vincular los hallazgos y esas prioridades políticas, ¿no? Es decir, porque también se corre un riesgo, que si tú aún así quieres mantener ese tipo de rigor, puedes ir en contra del oficialismo y de varios discursos que se están manteniendo. Entonces,
ahí es donde creo yo que no me consta tanto la pericia que pudiera tener el INEGI o qué tanto podía estar capacitado para eso. Y algo que mencionaba con el tema de la auditoría, eh, creo que la auditoría siempre también es un gran referente en muchas cosas, ¿no? O sea, si bien no hace una evaluación de políticas, pero sí evaluaciones de desempeño, o sea, auditar en sí mismo es un ejercicio de valoración y que la auditoría siempre se ha distinguido eso y lo hace de manera muy ejemplar. Eh, pues aún así sigue siendo también ¿cómo decirlo? Una institución capturada al final del día por los intereses políticos, ¿no? O sea, que creo que incluso su propia figura jurídica la sigue teniendo muy atada, que pues sí serás con autonomía técnica y gestión y tendrás un montón de capacidades, pero mientras le reportes a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados funcione, así como funciona, pues no va a servir de mucho. Incluso las últimas experiencias, a raíz justamente de la auditoría que se hizo sobre el nuevo aeropuerto internacional y el aeropuerto Felipe Ángeles, pues ¿cuál fue el mandato? O no sacas la evaluación o no la sacas, ¿no? O sea, si la sacas, hay riesgos para la auditoría. Entonces, o incluso el propio uso político de las auditorías. Hay entidades federativas en las que se están usando estas evidencias para meter presión sobre gobernadores de ver en dónde están desviando recursos, ¿no? Entonces, reitero, la evaluación es un elemento político, pero si no lo sabes manejar de esa manera, pues los políticos te van a ganar, ¿no? Entonces, Sí, creo lo yo que es van a algo que tomar. se tiene que tomar muy en serio en la discusión, pues esas capacidades deliberativas, discursivas, de conflicto, a las que sí van a estar dispuestos a entrarles o a cuáles no. Y pues bueno, yo hasta ahí dejaría mi participación y Sí. les agradezco un montón. La verdad es que eh, les aprendí un montón. Siempre aprendes muchísimo en estas mesas, a veces de una hora, y te ponen a pensar cosas que te dejan con más preguntas. Sí. Entonces, se los agradezco un montón. Sí, gracias, igualmente, porque hay muchos cuestionamientos. Si gustan, si no hay más comentarios, ya podríamos decir. Se quedan muchas preguntas de las que hizo la doctora Úrsula. Algunas fueron contestadas también por ustedes, pero bueno, yo creo que también estamos en este proceso donde tenemos que ver cómo va a quedar, ¿no? Finalmente ahí la Secretaría de Hacienda todavía no es muy claro el rol y me imagino que ya hasta que definen y ya podríamos hablar, pero bueno, vamos a ver muchos cambios positivos, negativos, pero bueno, ya será parte de la discusión que hagamos las decisiones políticas, las decisiones públicas que se hacen, que se convierten también en políticas. Y eso ya también hablamos en otras sesiones. Les agradecemos, además que tengan otro comentario. Les agradezco, doctora Úrsula Albo, gracias por tu participación. Doctor Jasón Camacho, muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias por abrirnos las puertas desde el CEAP. Maestro de Antonio de Aro, muchas gracias por tu participación, por esta visión también crítica y exponer las posiciones. Les agradecemos mucho desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por favor, aunque lo vean en diferido, ayúdenos a difundir y como dijeron, vamos a estar pendientes para revisar a ver qué comentarios, porque bueno, habrá muchas sesiones esperemos, haya más sesiones. Gracias por todo y cerramos sesión. Gracias. Gracias, Blanca. Gracias. Gracias.